Colegas, buenas noches. Gracias a todos los participantes de esta actividad. Vamos a desarrollar la actividad académica programada del mes de agosto de la Asociación Psiquiátrica Peruana, para lo cual invito al doctor José Linín para que pueda realizar la presentación de nuestro ponente. Doctor Linín, le dejo el uso del micrófono. Muchas gracias, doctor Huarcaya. Buenas noches, amigos asistentes a esta charla. Sean ustedes bienvenidos. Estamos muy orgullosos de presentar esta noche al doctor Moisés Ponce Malaver, quien es, digamos, un clásico en la psiquiatría forense del Perú y que nos va a dar una charla sobre el certificado de salud mental versus certificado psiquiátrico forense y sus implicaciones médico-legales. Esta charla quería comunicarles que ha sido motivada por algunos colegas que están en provincias, especialmente en Andahuaylas específicamente, y que se sienten desorientados. Entonces quería invitar a todos los colegas que están en provincias, que si hubiera algún tema que pudiéramos ayudarle, digamos, estamos para poder ofrecerles los mejores expositores que tenemos aquí en la capital. El doctor Malaver, Ponce Malaver, es autor de varios libros sobre su especialidad y podría darnos incluso algunas bibliografías para que se puedan seguir informando sobre este campo que es indispensable y que es una manera como el psiquiatra contribuye con la comunidad y con la administración de justicia, ¿no? Que es algo muy importante. Muchas gracias, doctor Moisés Ponce, y lo dejamos le damos la palabra para que nos deleite con su charla. ¿Sí? Muchas gracias, doctor Linín, doctor Diego Huarcaya Victoria, por la invitación. Para mí siempre es un honor compartir algunos conocimientos, experiencias o ideas con los colegas de todo el Perú. Muchos de ellos tuve el honor de haber sido su profesor y también muchos han sido mis profesores, como el doctor Linín, por ejemplo, cuando hacía la rotación de psiquiatría, cuando estaba haciendo la especialidad de psiquiatría, ¿no? Siempre he dicho de que el psiquiatra es el embajador de la realidad. Y me he preciado de decir que conozco psiquiatría, conozco psicopatología. Cuando vino mi hijo a vivir conmigo, apliqué todo lo que sabía. Veía si era cierto lo que había aprendido o no. Quedé contento. Pero la presencia de mi nieto no solo me reafirmó el valor que tiene la psiquiatría, sino también lo importante que es tener los pies bien puestos sobre la tierra. Es decir, conocer la realidad. Y no hay nadie mejor que el psiquiatra que tenga los pies bien puestos en la tierra. Porque yo no puedo aceptar, por ejemplo, que después de haber estudiado medicina, haber hecho una especialidad en psiquiatría, todo lo referente a la ciencia de la conducta humana, etcétera, venga cualquier persona y me engañe. Entonces, alguien que no estudió medicina ni nada viene y me engaña, entonces la psiquiatría no sirve para nada. Entonces, las cosas son diferentes. Pero en esta oportunidad vamos a hablar sobre el certificado psiquiátrico, que algunos le dicen ese certificado de salud mental. Y si usted diagnostica que está enfermo, entonces sería certificado de enfermedad mental, ¿o no? Y también el nombre, ¿por qué no le pone nombre psiquiátrico? Porque si hay un cardiólogo que hace un informe, es un certificado cardiológico. Si es un oftalmólogo, un certificado oftalmológico. ¿Y por qué los psiquiatras tienen que ponerle salud mental? Pues que la especialidad se llama especialista en salud mental. Que yo sepa,
Yo médico, soy especialista en psiquiatría. Y la psiquiatría se encarga de ayudar a recuperar la salud mental de las personas cuando se la han perdido. ¿Es cierto? Ningún médico cura sanos. Yo médico puedo certificar que esta persona no tiene ninguna enfermedad. En otras palabras, que está sano. ¿Cierto? Pero en sentido negativo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿sobre qué vamos a hablar? Sobre qué cosas es un certificado, sobre qué cosas debemos entender por certificado de salud mental, entre comillas, y qué cosa es un certificado psiquiátrico forense. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, el punto es que nosotros tenemos que empezar desde el inicio. Y el inicio es que yo averiguando por ahí qué saben las personas o los médicos sobre un certificado de salud mental o al revés, ¿no? Sí. Generalmente se dice que el certificado médico de salud mental es un documento donde se deja constancia de un acto médico psiquiátrico. Los psiquiatras ayudamos a restablecer la salud mental. No se olviden. Y entonces en ese certificado se va a resumir, ¿no? El resultado, obviamente de una manera objetiva, el resultado del examen mental de una persona. Con el fin de decir si esta persona tiene una enfermedad mental o no la tiene. Y si no la tiene, aceptamos de que eso sería sano. ¿Sí? Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Miren, esto es lo que encontré en internet. Acá hay una institución, Salud y Bienestar, Psiquiatría. Certificado de salud mental, 30 minutos. ¿Sí? Miren. Un informe psiquiátrico, 3 horas, y ahí está el precio. Y todavía le ponen en papel embretado. ¿Sí? Aquí pone un hospital, por ejemplo, las características para un certificado de salud mental. ¿Sí? ¿A qué hora llega? Que es solo para estudio, trabajo, interesante. Y agrega que no para trámite notarial y judicial, pero se olvidan ustedes que desde el momento que cualquier documento tenga la firma y postfirma de un especialista o de un profesional, tiene valor legal. ¿Sí? Y bueno, y sigue las características, ¿no? Miren, otra página. Centro de Salud Mental, Empresa Individual, etcétera, certificado de salud mental, ¿ven? ¿Eh? Miren, aquí tienen las características de esos servicios, ¿no? La duración de la atención, 30 minutos aproximadamente. O sea, en 30 minutos ya tiene usted su certificado. ¿Sí? ¿Y cuándo no emiten certificados? ¿No? Dice cuando presenta desorientación, espasmo, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cuál es la función del psiquiatra, no? Mire, aquí tiene cómo se hace el trámite, ¿no? Cómo se hace el pago, todo está muy bien. También hay un hospital que dice cómo debe hacerse los exámenes y pone su tarifario, inclusive. ¿No? Mire, otro, acá hay un colega, ¿no? Certificado de salud mental, tal, y acá dice, mire, incluye una cita online. O sea, la entrevista es online. Y todavía le ponen más papel valorado del colegio médico. ¿Sí? Y el precio, allá está su precio. Como ven, mire, otro instituto nos dice qué cosa es el certificado, qué cosa es el certificado y qué características tiene. Y seguimos, ¿no? Mire, aquí habla sobre la ley, un montón de cosas, ¿no? Otro certificado de salud mental, ¿no? Para trámites notariales, académicos y universitarios. ¿Sí? Tenemos otro. Y un gran número de
personas o de instituciones que se encargan de dar certificados de salud mental. Un momento, no sé qué. Bueno, seguimos. A ver, no sé. Otro. Expresa, mire, ve. Certificado de salud. Hay un sinnúmero de instituciones y de personas que dan certificados de salud mental como si fuera a vender pan. El colegio médico también tiene ahí su parte. Por ejemplo, en el colegio médico, hablan de aval para un certificado, ¿no? Pero ese aval dice que es exclusivamente para efectos consulares y puede ser solicitado por público general de consulta, ¿no? Y consiste en que el médico que suscribe el certificado presentado cuente con el número de registro del colegio médico y sea miembro hábil de la institución. Interesante. Interesante, ¿no? Entonces, también el colegio médico habla al respecto. ¿Qué hemos encontrado nosotros en la vida cotidiana? Mire, acá tenemos algunos certificados. Obviamente que el primero dijeron de que era falso. Es una persona que mató a otras personas, ¿no? Y aquí vemos otro certificado en donde dice que actualmente no presenta síntomas ni signos compatibles con enfermedades infecciosas, no drogodependencias, no enfermedad mental y no padece de ninguna de las enfermedades susceptibles de cuarentena, etcétera, etcétera. O sea, este certifica de todo. Miren, aquí tienen otros modelos de certificados, ¿no? Y es verdad, hace mucho tiempo un presidente dio una norma que dice que el certificado médico no necesariamente tiene que hacerse en una especie valorada que vende el colegio médico, sino en cualquier documento. Y por eso es que hay muchos colegas que hacen el certificado en una receta o en cualquier papel, ¿no? Miren, hay un certificado de evaluación psicosomática, no sé si sabrán el significado del término, y aquí lo suscriben varios. Y aquí tenemos otro certificado, ¿no? Miren lo que dice, ¿no? El paciente pediátrico fulano de 3 años a 10 meses, etcétera, de edad, sexo masculino, el cual es traído por la madre, que refiere que hace más o menos tanto, el menor sufre tanto, etcétera, ¿no? Quien al interrogatorio refiere que el menor no presentó náuseas, vómitos y pérdida de conciencia. Al examen físico se contaron, etcétera, etcétera. Mire, ve. Llegando a un diagnóstico de descartar TEC leve, la sigla internacional TEC significa terapia electroconvulsiva, por si acaso, porque si no sería traumatismo cráneoencefálico, que es TCE, es diferente. Y se pide el documento. Y ya más bien parece un informe que un certificado, ¿no? Certificados que no se entienden. Miren, aquí se está un certificado en una receta. Miren. Igual, acá. Esto es interesante también, este certificado. ¿Eh? Porque ya pone el número de colegio médico, pone que es un registro de psiquiatra. Perfecto. Y ahí escribe lo que es, ¿no? El nombre, el número de DNI, dejémoslo ahí, la fecha, ¿no? Y para qué se va a utilizar. Interesante, ¿no? Acá tenemos otro, ¿no? Que presenta un certificado de buena salud, ¿no? Tenemos otros certificados del Consejo Regional 3, en un formato. El Colegio Médico también dice, por ejemplo, de que qué características debe tener la especie valorada, ¿no? Este es del Consejo 20 de Pasco, pero lo están vendiendo en La Libertad, ¿no? Este es una especie valorada del Consejo Nacional, pero también lo hacen los consejos regionales. Esto salió y decía cuáles eran las características para determinar si un formato era válido, es decir, era genuino o en todo caso había sido falsificado, que también ocurre, ¿no? Y esto sí me gustó a mí porque supuestamente el Consejo Regional 8 del Callao saca algunas características de quienes deben emitir los certificados de salud mental. Y es interesante. Dice, los certificados de buena salud mental solo son válidos los elaborados por el médico psiquiatra. Ninguna otra especialidad de medicina está facultada para extender dicho certificado. Y esto es interesante, ¿no?
porque obviamente los que sabemos si la persona o el especialista en enfermedad del corazón es el cardiólogo, ¿no es cierto? Yo también soy médico. Y entonces yo, psiquiatra, voy a hacer un examen de que esa persona tiene una enfermedad cardiovascular o que no la tiene. No, eso lo hará el cardiólogo, por algo es el especialista. ¿Eh? Y aclara también que los médicos con diferentes especialidades como medicina general, neurología, cardiología, hematología, etcétera, solo se limitarán al certificado de buena salud física, no mental. ¿Sí? Los psicólogos obviamente pueden emitir su certificado de salud psicológica, que es más o menos parecido a la salud mental, ¿cierto? Y agrega de que el certificado médico es un documento legal y por lo tanto se debe registrar los números de DNI y la edad para la correcta identificación del paciente. Interesante. Y va estableciendo normas para ver cómo debe llenarse un certificado médico, ¿no? Comparado con el otro que le certifica que no tiene ninguna de las enfermedades, ¿no? ¿Sí? Y dice, encontrándose, por lo tanto, física y mentalmente sano. Muy bien. ¿Y cómo vemos los certificados médicos legales? Miren, acá tenemos uno. Acá describe las características, tiene el logo, todo. Entonces, mire esta forma de escribir comparado con esta de acá. ¿Mm? Entonces, hay que conocer ciertas normas. ¿Y qué dice el Colegio Médico al respecto? ¿No? Vamos a ver lo que dice el Colegio Médico sobre los certificados. No hagan ruido, por favor. Gracias. Por favor, muy bien. Entonces, vamos a ver qué cosa es un certificado. La palabra certificado viene del latín certificatio, que quiere decir cierto, seguro, indubitable. Del adverbio certus, cierto, que es de manera irrevocable, y facere, hacer. O del participio pasivo, certificare, que es asegurar, afirmar o dar por cierto algo. Es decir, la idea que se tiene desde la época que apareció la palabra es que eso ha sido visto y constatado fehacientemente por la persona que está dando esa certificación. También certificado, certificatum, asegurar o confirmar algo, ¿no? Entonces, en realidad, certificación es dejar constancia o de algo que se ha comprobado uno. ¿Y qué idea tenemos nosotros de un certificado? ¿No? Que es algo que permite constatar un acontecimiento o un hecho. Puede ser verbal,
puede ser escrito. Quien emite el certificado tiene la autoridad para sostener lo que afirma. Es decir, puede demostrar lo que está afirmando. Si no es así, veremos que va a cometer un delito. Ahora bien, ¿cómo se define certificado actualmente? Que es un documento en el cual se afirma o niega algo en particular en relación a la salud o a la enfermedad presente o pasada en un momento específico de la vida de una persona humana. Es decir, en ese instante yo certifico que la persona que he evaluado hoy está sana o enferma. ¿Sí? Pero si lo he evaluado hace 1 año o 2 años y tengo obviamente mi historia, puedo probar lo que digo, yo puedo certificar que esa persona hace 1 año estuvo enfermo de tal cosa y que la enfermedad todavía continúa, si es que así lo fuera. ¿Sí? Pero no solamente es una definición general, sino una definición jurídica. ¿Sí? Jurídicamente se considera el certificado como un instrumento legal que tiene el propósito de afirmar la veracidad de cierto hecho o la existencia de un determinado estado o situación. Según la Enciclopedia Jurídica Omeva, dice que es el documento en el que, bajo la fe y la palabra del profesional de salud que lo autoriza con su firma, hace constar un hecho, un acto, una cualidad, a fin de que pueda surtir los efectos correspondientes jurídicos. Entonces, desde el momento que un médico firma un documento, así sea en una receta, así sea en papel higiénico, ese documento tiene valor legal. Y por eso cuando le ponen ahí, solo válido para eso, no para trámites judiciales, no tiene nada que ver. Porque el momento que lo firmó, ya es un documento legal. Ahora, ¿qué tipos hay? Pues no, y dependiendo de la finalidad, pueden ser administrativos, por ejemplo, cuando le piden certificado de salud para que trabaje en un área, o judicial cuando lo administra, lo solicita pues un juzgado, o de favor o complacencia, que hay muchos, ¿no? Mire, hermano, he faltado a mi trabajo el día de ayer, hace un certificado que estuve enfermo, y le hacen. ¿Qué se llama certificado de favor o de complacencia? Por supuesto, con las consecuencias legales respectivas, ¿no? Entonces, ¿hay certificado de salud? Sí, porque yo puedo decir, esta persona no tiene ninguna enfermedad mental. Tácitamente estoy diciendo que está sano mentalmente. ¿Pero hay certificado de enfermedad? Sí, por supuesto. Presenta F20.0. Hay certificados de situaciones, que nació, que murió. ¿Sí? Hay certificados legales, como el que emite el Instituto de Medicina Legal, o particulares cuando lo hace cualquier colega, o de favor, que también lo hacen muchos colegas. ¿No? Ahora, estos tipos de certificados son muy peligrosos. El de complacencia, por ejemplo. Porque esto les piden colegas poco responsables. ¿Sí? Y se prestan para que otro obtenga una ventaja, sin respetar la ética, por supuesto. El imprudente, por ejemplo, es el tipo de certificado en que de manera inconsecuente, insensata, inoportuna, a favor de un tercero, ¿no? Y solo tiene la palabra de quien lo pide. Yo he visto en el colegio médico, donde un colega, ¿no?, hace un certificado en donde dice, yo certifico que la señora fulana de tal, ¿no?, nació el 23 de julio del año tal, cuando la señora ya tenía 32 años, le dio un certificado de nacimiento. Es imprudente. ¿No? Los certificados falsos, ni hablar, ¿no? Es en donde
se dice que la persona tiene algo que no tiene o no tiene algo que tiene. ¿Sí? Si está sano, le pone que está enfermo, si está enfermo, le pone que está sano. Por ejemplo, yo he visto muchos certificados de salud en donde la persona tiene, por ejemplo, daltonismo y le pone que no tiene nada, que es normal. Y yo he visto certificados, ¿no?, psiquiátricos, que la persona tiene esquizofrenia, pero como tiene cierto rango, no le pongas eso, ponle que está solamente, tiene un síndrome de ansiedad o una ansiedad reactiva. Y esto obviamente es inducido no solo por la amistad, por el parentesco o por cualquier otra cosa. Pero se emite un certificado que no se ajusta a la realidad, vulnerando, por supuesto, todos los principios éticos y, por supuesto, también que eso debe ser sancionado o está sancionado en el Código Penal, ¿no? La falsedad de un certificado se considera en la falsedad ideológica, ¿sí? Porque la mentira es verbal, ¿cierto? Pero la falsedad es escrita, ¿no? Entonces, y el fraude en sí está en el contenido, en lo que dice, si es para ganar algo o para perjudicar a alguien, ¿sí? La irregularidad está en lo que afirma, es decir, en lo que intelectualmente ha plasmado ahí el profesional que está certificando algo que no es cierto. ¿Sí? Y por supuesto que eso se convierte en lo que se llama en derecho médico malpraxis, emisión de certificado falso. Porque la malpraxis es el uso ilegal o indebido de una ciencia, arte u oficio. Y aquí se está haciendo uso ilegal e indebido, es decir, antiético, de los conocimientos médicos para afirmar que tiene algo o negar algo que tiene, ¿no? ¿Y cómo se emiten? ¿Por qué motivo se emiten los certificados? Por 3 razones. Porque lo ordena una autoridad. Veremos los bemoles de eso. A instancia del usuario, uno pide su certificado. O de una tercera persona, por ejemplo, los padres, o una entidad, por ejemplo, la universidad pide un certificado de salud mental. Y yo comentaba con un profesor mío, ustedes lo conocen, el doctor Perales, que tiene un equipo de investigación, le decía de que la universidad se preocupa de que pague la matrícula, que pague la mensualidad, que tenga buen currículum, que sea inteligente o que tenga buena memoria, pero a nadie le interesó la salud mental o la personalidad. Y por eso es que entran no solo a medicina, sino a muchos programas, un montón de psicópatas. Hicieron un trabajo muy bonito, que lo pueden leer ustedes, está en internet, lo han publicado todo, sobre los niveles de psicopatía en estudiantes de medicina. Pueden leer el trabajo, muy bueno, ¿no? Entonces sí, lo puede hacer una entidad. ¿Y cuáles son los elementos de un certificado? El sujeto. El sujeto es quien expide el certificado. Y por supuesto que tiene que ser un médico que está legalmente autorizado para el ejercicio de la profesión, es decir, que está habilitado. Y yo he visto casos en donde médicos que están inhabilitados emitieron certificado y el proceso judicial se fue al agua. Claro, el colegio médico no dice si está inhabilitado por una falta o está inhabilitado porque no pagó la mensualidad. Solamente dice que está inhabilitado. ¿Mm? Entonces, el extender un certificado médico es un acto profesional. ¿Mm? Y que supuestamente solo los médicos colegiados, ¿no?, y habilitados, ¿no?, pueden extenderlo sin limitación. 1, 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces, dependiendo de la especialidad que tenga, ¿no? Puede ser también de salud mental, puede ser de salud odontológica, perdón, de salud oftalmológica, cardiológica, etc. ¿Sí? Ahora, cuando la certificación se lo da en una institución pública, ¿no?, obviamente tiene el mismo valor y más aún si es que dentro de una actividad oficial, como es de un servidor público. Yo tengo un caso muy particular, miren. Esta es una persona de cierta edad
que decide cambiar testamento en marzo del año, pongámosle 2012. Y obviamente le hacen su certificado, se supone, va al notario, cambia testamento, etc. ¿Sí? Pasa un tiempo y en diciembre va a firmar un contrato y le vuelven a pedir su certificado. Y vuelve a presentar un certificado que dice que está mentalmente sano. Hasta ahí no hay problema. Se muere el señor, pasan los años y cuestionan el cambio de testamento. Y yo veo, digo, efectivamente, ha hecho el testamento, el notario le ha pedido un certificado médico, que no hay, se ha perdido, qué sé yo, ese es el problema del notario. Pero acá tenemos un certificado de diciembre del 2012, es decir, 9 meses después, donde un psiquiatra dice que lo ha atendido en el hospital tal y que estaba sano. ¿Y qué hay que hacer? Simplemente ir a verlo al psiquiatra y decirle, doctor, díganos usted, el certificado es suyo, etc. Y nos dice, pues, si estaba sano o no. Y lo primero que hacen es verificar si es psiquiatra, que es psiquiatra, si es su firma, que es su firma, etc. ¿Y qué dice el colega psiquiatra? No, yo no quiero meterme en problemas legales, no voy a ir, y si me llaman, yo voy a decir que no me acuerdo. Y no puede, pues, porque se mete en doble problema. Primero, porque él ha emitido el certificado, y segundo, lo ha hecho en una institución que tiene el sello oficial y todas las cosas. Entonces, una vez que usted firme el certificado, tiene que sustentarlo, no le queda otra. ¿Cuál es el objeto? ¿No? El objeto para nosotros es el estado de salud normal, si se está sano. O qué enfermedad tiene. O se puede utilizar, por ejemplo, para que no trabajó porque estaba mal de la pierna. O también puede ser para decir que tiene una lesión, una secuela para buscar una indemnización. O que tiene un problema en la mano y por lo tanto no puede ir a hacer un tipo de servicio determinado. Sí, eso hay que ver cuál es la finalidad, ¿no es cierto? El objeto es la finalidad, o sea, ¿para qué se va a utilizar ese certificado? Y ahí viene un punto interesante. La medicina se basa en el principio de confianza. ¿Sí? Yo, médico, confío de que el paciente o usuario me está diciendo la verdad, ¿no es cierto? Que va a utilizar este certificado para tal cosa. Y resulta que lo utiliza para otra, porque ya aprendió que basta con que tenga la firma y así diga no vale para trámites legales, sí vale, ¿no? Y el contenido es sobre los hechos o datos en relación a las personas relacionados con la medicina, por supuesto. Es decir, el estado de salud, si está sano, o si tiene una enfermedad, o si tiene una lesión, o si tiene una alteración, ¿no? En el momento de la evaluación. Ahí empiezo. ¿Sí? Yo puedo deducir y puedo decir que esta persona tiene una herida el día de hoy, sí. ¿Sí? A lo mejor con muchos exámenes puedo decir que lo tiene 2 días, 3 días. ¿Sí? En algunos casos, no en todos. Yo puedo decir que en el instante de hoy, por ejemplo, esta persona tiene esquizofrenia, pero yo no puedo afirmar, por ejemplo, si no tengo otros elementos de juicio, que ese esquizofrenia lo tiene desde el año 2015. Porque no tengo elementos de juicio, ¿cierto? ¿Quién lo pide? Ya hemos dicho. La autoridad, el usuario, paciente enfermo o una entidad. Generalmente, quienes solicitan exámenes o certificados mayormente son las autoridades judiciales. ¿Sí? Y muchas veces, porque las personas han ido a los hospitales y han obtenido algún tipo de certificado que se llama simulación, utilizando alguna variante de la simulación. Por ejemplo, hay un caso de presimulación. Este es un asesino serial famoso, no sé si ustedes se acuerdan, Momón, que fue a un hospital cuando tenía 17 años,
porque se había drogado, mañana, tarde y noche lo llevaron ahí, y en emergencia le hicieron el diagnóstico de esquizofrenia, descartar esquizofrenia. A los 19 años, la mamá dice que este sigue igual, y le ponen que tiene esquizofrenia, ¿no? Y cuando ya tiene cierta edad, él va y saca su certificado del hospital donde dice que él tiene esquizofrenia, y guarda su certificado. Cuando lo capturan, dice, no, yo soy inimputable. Yo tengo esquizofrenia, acá tengo el certificado del hospital tal que dice que tengo esquizofrenia. Se llama PRE. Antes de que ocurra, ya va teniendo un arma para poder defenderse. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Ahora, el destinatario generalmente no va dirigido a nadie. En los certificados dice el médico que certifica, el médico que certifica. Se acabó. No va dirigido a nadie en especial, ¿no? En algunos casos, alguna institución cuando lo pide, por ejemplo, si es el juzgado, puede ser, ¿no? ¿Sí? O a la fiscalía. Pero generalmente los certificados no tienen destinatario. ¿Y qué partes tienen? ¿No? El preámbulo, que puede ser muy corto. Por ejemplo, en los médicos nosotros tenemos nuestro del colegio, localizar al emisor. La exposición, aquí es algo interesante, ¿no? Cuando se utiliza el término certifica, ¿no? ¿Sí? Y luego expone todo lo demás. Presidir, por supuesto, empezando con la afiliación del usuario, ¿no? El médico con número tanto certifica que ha evaluado a fulano de tal, de tantos años, con DNI, y si es posible la dirección, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Haber examinado a Moisés Ponce Malaver, 65 años de edad, identificado con DNI 19-3104, domiciliado en quien al examen mental, psicopatológico si quiere, goza de buena salud mental, punto. ¿No? O a lo contrario, quien al examen mental psicopatológico presenta el diagnóstico de FSXXX. Si es en este segundo caso, se le pone, para lo cual se le indica psicofármaco, psicoterapia, descanso médico por tantos días del al. Siempre hay que poner del al. Y la fórmula final, ¿no? Se pide presente a solicitud del interesado, si es que es el interesado, o del quinto juzgado, o de quien sea, para trámites que pueden ser laborales, notariales, académicos, o para el que indique. Porque si me dice, por ejemplo, que va a ser para un trámite académico y lo utiliza para trámites laborales, a pesar de que el documento sirve, el que utiliza eso puede cometer un delito. Y segundo, que está vulnerando el principio de confianza en el cual se basa la medicina, ¿no? Se pone lugar y fecha, la firma y posfirma del médico indicando colegio médico y registro nacional de especialistas si este lo tuviera, ¿no? Bueno, acá tenemos hechos en especies valoradas, ¿no es cierto? Para que se tenga una idea, ¿no? ¿Sí? El que suscribe, médico cirujano, colegio médico número tanto, en mi caso 21127, registro nacional de especialistas 11121, certifica. Acuérdense de esa palabrita, ¿no? Y vienen todos los datos, ¿no? Siempre hay que ponerle quién lo solicita y para qué lo va a usar. ¿Eh? ¿Qué encontramos? ¿Qué se le indica? No tiene que ponerle todos los fármacos, simplemente póngale lo que es. Psicofármacos, psicoterapia y descanso médico. Y siempre en el descanso médico del AL. Por ejemplo, si el certificado me piden el día de hoy por 30 días, se vence el 23 de septiembre. Y tiene que calcularlo, doctores. No pongan de 30 días, de 25 a 25. Ahí no hay 30 días, hay más. Y siempre el por qué, ¿no? Ahora, muchas veces también se confunde el certificado con una declaración.
El certificado puede ser verbalmente. Yo certifico de que fulano de tal es fulano de tal, tiene esto, tiene esto. Yo lo puedo hacer verbalmente también. ¿Sí? Pero el certificado, si es que es escrito, ¿no? El que lo firma, ¿no? Quiere decir que lo prueba, lo reprueba, lo comprueba. Va a demostrar que eso es así. No es su palabra, tiene que demostrarlo. Y en este caso, cuando se emite un certificado, cualesquiera sea, tiene que ser sustentado en una historia clínica. Artículo 29, Ley General de Salud, 26842. ¿Sí? En tanto que la declaración es un informe, ¿no? Sí, vino al hospital. ¿Para qué habrá venido? No lo sé. Pero sí lo vi, que vino al hospital. ¿No? ¿Qué dice el Código Internacional de Ética Médica sobre el certificado médico? El médico debe certificar o declarar únicamente lo que ha verificado personalmente. ¿Sí? Él tiene que verificar. ¿Y por qué motivo? Porque nosotros somos científicos y los científicos sabemos que el método se basa en dos aspectos fundamentales, dos pilares. La refutabilidad y la reproducibilidad. La reproductividad quiere decir, perdón, la refutabilidad quiere decir que cualquier cosa que yo diga puede ser cuestionado y por lo tanto yo estoy obligado a demostrar que eso es así. Y la reproducibilidad es que si otro sigue el mismo método, va a llegar a la misma conclusión. Es decir, si otro lo examina, va a llegar a la misma conclusión. Entonces, lo que se debe certificar o declarar, según el caso, es lo que uno ha verificado personalmente. El Código de Ética del Colegio Médico del Perú del año 1967, primero, sí tenía un capítulo, una sección, que era la sección cuarta, y el título primero que hablaba sobre el certificado. Y ahí está muy bueno, revísenlo. Nos dice qué cosa es, qué características tiene, cuándo se debe expedir, las limitaciones, cómo se certifica un nacimiento, los certificados por no médicos, a quién se le debe entregar, los certificados de muerte, la falta ética en la distribución y la prohibición de publicidad en los certificados. Todo eso está ahí. Entonces, si tuviera vigente ese artículo, por ejemplo, del código anterior, esas propagandas que aparecen ahí no estarían presentes. ¿Qué dice el actual Código de Ética? En el capítulo segundo, el artículo 96. Dice que el certificado médico es un documento de carácter médico y legal. ¿Sí? Las dos cosas. Claro que nosotros, como forense, yo sé que el acto médico es un acto legal porque es una relación contractual. Y en una relación contractual siempre hay derechos y obligaciones por ambas partes. Por lo tanto, el acto médico es un acto legal. El médico debe redactar en forma clara, precisa e incluyendo los fines para los cuales está destinado dicho certificado. ¿Ya? Dice, no debes pedir un certificado acreditando un acto médico no realizado o que exprese información falsa, inexacta o tendenciosa. Artículo 96. ¿Qué dice el 97? En sus informes, ya nos habla de informes, ya no nos habla de certificado. Los médicos legistas, peritos y auditores deberán ser veraces, prudentes y limitarse a establecer causas, hechos y conclusiones de orden científico-técnico, absteniéndose de formular opiniones o juicios de valor, por ejemplo, sobre probable responsabilidad de sus colegas. Bueno, aquí lo limita a los colegas. Pero el acto médico es un acto valorativo. Y el acto psiquiátrico, por supuesto que es un acto valorativo. Porque como decía López Ibor, yo estoy diciendo que esta persona está cuerda por esto, está sana, o tiene una enfermedad o trastorno mental por esto, por eso, por eso. Y estoy valorando, porque del momento que digo
que esta persona no tiene ningún trastorno mental, estoy diciendo tácitamente que puede asumir una responsabilidad. Y si digo que tiene una enfermedad, también estoy incluyendo que esa persona no puede ser responsable. Lo que los certificados estamos de acuerdo que deben ser veraces, punto. Y los médicos, especialmente los forenses, siempre emitimos opiniones y también juicios de valor. ¿Cierto? Porque es mi opinión y la opinión puede ser obviamente cuestionada. Pero es mi opinión, de acuerdo a mi estudio. Por lo tanto, ese artículo debería ser revisado. Dice, en los casos de necropsia, por supuesto, el médico tratante debe expedir certificado de función. Punto. Eso es lo que dice el Código de Ética. Pero, ¿qué dice la Ley General de Salud? En la Ley General de Salud no se habla directamente del certificado. El artículo 15 nos habla del informe de alta, que es diferente a la epicrisis. ¿No es cierto? El inciso dice, el usuario tiene derecho a que se le entregue el informe de alta al finalizar su estancia en el establecimiento de salud. Entonces, él no tiene que pedir nada, sino que cuando alguien está hospitalizado, tienen que automáticamente darle su informe de alta. Y si solicita copia de la epicrisis, o copia de la historia clínica, o copia de la historia clínica, claro, el costo corre a cuenta de él. Punto. El artículo 29 insiste en que tiene derecho a que le proporcionen una historia clínica, y el artículo 31 dice, por ejemplo, que el médico tratante debe extender el certificado de función. Y ya existe una norma técnica que dice quién es el médico tratante, ¿no? Igual al egreso. La institución hospitalaria está obligada a entregar el informe de alta sin que lo pida, le pegue y todo. Pero no habla directamente del certificado médico, ¿no? ¿Y qué dice el Código Penal? En el título 19, en delitos contra la fe pública, especialmente en el capítulo primero, falsificación de documentos en general, habla sobre el certificado falso. Mire, falsificación de documentos en general, ¿no? ¿Qué dice el artículo 427? El que hace en todo o en parte un documento falso o adultera un verdadero que pueda dar origen a derecho, obligación o a servir para probar un hecho, ¿no?, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido con pena, etcétera, etcétera. Entonces, documento falso o lo adultera. El 428, que dice, ¿no? El que inserta o hace insertar un instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que deben probarse con el documento. ¿No es cierto? Dice otro. El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que su uso pueda resultar algún prejuicio igual. ¿Sí? El 29, ¿no? Cuando omiten declarar, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, dice, el que omite en un documento público privado declaración que debería constar o expide duplicados con igual omisión, es decir, pide un duplicado de un certificado que no es igual al primero, comete un delito. El 430, por ejemplo, es que oculta información. Por ejemplo, yo he visto casos en donde hay casos de responsabilidad profesional y los médicos ocultan páginas de la historia. Eso es un delito. ¿Y qué dice el 431? Sobre el certificado médico falso en general. Dice, el médico que maliciosamente expide un certificado falso respecto a la existencia o no existencia presente o pasada de enfermedades físicas o mentales, será reprimido con tal pena. ¿Sí? Pero hay algo más. Dice, cuando se haya dado la falsa certificación con el objeto de que se admita o interne a una persona en un hospital para enfermos mentales, la pena privativa será no menor de 3 ni mayor de 6 y inhabilitación de 2 a 4 años. Ahora ha bajado la pena. Antes era no menor de 30 años. ¿Sí? Ahora bajó.
El que haga uso malicioso de la certificación, según el caso de que se trate, será reprimido con las mismas penas privativas de libertad. O sea, aquel que utiliza el certificado que pidió para una cosa, lo utiliza para otra. Es por eso que en el certificado tiene que decir para qué se está expidiendo ese certificado. También, si se aprovecha, cuando simula, por ejemplo, ¿no? Simula enfermedades, en general, ¿no es cierto? También eso incluye delitos contra la fe pública, ¿no? También se agrava si es que el profesional es un médico. Y por supuesto que se va a inhabilitar a la persona, dependiendo del. Entonces, vamos a hacer un resumen de esa parte. El certificado médico o certificación viene a ser un documento expedido por un médico con el fin de dejar constancia del estado de salud, enfermedad o asistencia a un paciente. Esto se va a extender a petición de una parte interesada, que puede ser la misma persona, una autoridad o su representante legal, ¿no? Y sirve para dar fe de un estado de salud actual, ¿no? Lo que se refleja en la fecha en que se solicite el examen y también en que se expide el documento. Por eso es que la fecha tiene que ser bien clara. En tanto que el informe médico es un documento diferente. En ese documento, el médico responsable, o en todo caso el que atendió en una situación a una persona, da a conocer aspectos médicos relacionados con el trastorno que sufre, métodos diagnósticos, terapéuticos aplicados y si procede limitaciones funcionales como consecuencia de ello. Como ve, esto es mucho más amplio, ¿no? Y su vigencia no está limitada a un periodo de tiempo. En el informe médico incluye, por ejemplo, que tiene diagnóstico de 2 años, 3 años, 4 años, que es mucho más amplio, ¿es cierto? Y por supuesto, la petición también varía de quien lo solicite. Ahora bien, teniendo en cuenta las definiciones anteriores, nos hemos dado cuenta también nosotros que pueden contener la misma información. Pero cuando al certificado se le agrega la expresión certifico o certifica, ¿sí? Le da jurídicamente valor y otorga a su contenido un suplemento testimonial de garantía y compromiso. O sea, desde el momento que su certificado dice certifica o certifico, tiene un valor jurídico mayor que un informe. El informe no exige formulismos, por supuesto, ¿no? El certificado sí. Y el certificado obviamente tiene que ser impreso oficialmente. Por eso hay que formatos y todo eso, ¿no? Entonces, el certificado como documento legal, ¿no? Señala las obligaciones emanadas de la cualidad del certificado como documento legal y, por supuesto, la falta de exactitud o veracidad obviamente conlleva a sanciones éticas deontológicas y, por supuesto, legalmente también sancionadas. Ahora, el certificado médico, como bien señalé, está sujeto a las reglas de la responsabilidad profesional. Emitir un certificado falso constituye malpraxis. Igual, la falta de exactitud o veracidad de un certificado médico puede ser causa tanto de responsabilidad penal, ¿no? De acuerdo al artículo 397, como de responsabilidad civil, es decir, reparar el daño que se ha generado. Ahora, este es un certificado de salud mental o certificado psiquiátrico, porque el término correcto debería ser certificado psiquiátrico, que puede ser de salud o de enfermedad, ¿no? Entonces, eso lo hacemos todos los psiquiatras. Pero hay un tipo especial de certificados que se llama certificado psiquiátrico forense, ¿no? En este certificado psiquiátrico forense reúne otras características diferentes a las que nosotros hemos estado señalando, ¿no?
por ejemplo, tiene este certificado, se le llama también certificado médico legal psiquiátrico forense, informe pericial psiquiátrico forense, peritaje psiquiátrico, pericia psiquiátrica. Hay diferentes normas, formas de llamarlo. ¿Sí? Y muchas veces se confunde con una pericia. Y dicen pericia, ¿no? Pues la pericia es la habilidad que uno tiene. Es decir, son aptitudes y habilidades adquiridas, ¿no? Y el peritaje no es más que una forma, un método para comprobar un hecho, una conducta, un estado o la consecuencia de una conducta. Y la peritación es un trabajo que lleva a cabo el perito, ¿no? Obviamente con carácter profesional, para valorar las consecuencias de una agresión, de un siniestro, etc. Es decir, es una acción mediante la cual se trata de averiguar o señalar unas determinadas consecuencias o resultados de un evento. Entonces, lo que el colegio médico dice que los peritos, los médicos legistas no deben emitir juicios de valor, está totalmente equivocado. El peritaje forense, en realidad, la forma de hacerlo es un procedimiento que se aplica a la investigación criminal, cuyo informe va a servir de apoyo para tomar decisiones jurídicas, es decir, para sentenciar a una persona. Y tiene que ser hecho por un profesional, obviamente, que tenga no solo conocimiento de psiquiatría, sino de psiquiatría forense, de medicina legal o ciencias forenses, y sobre todo estar habilitado como tal, ¿no? Y lo que comúnmente le llama la pericia psiquiátrica, que es un informe psiquiátrico forense, es un informe pues, que lo emite desde un perito o un médico psiquiatra después de haber analizado el caso. Y lo puede hacer cualquiera, no necesariamente los que trabajamos en medicina legal, ¿no? Si yo no trabajo en medicina legal y me piden que haga una evaluación psiquiátrico forense, yo lo puedo hacer, si es que conozco el método, por supuesto, ¿no? Y le voy a poner informe pericial, informe psiquiátrico forense, porque está dedicado a eso, porque tienen obligatoriamente fines legales. ¿En qué se rige o en qué se ampara? El Código de Procedimientos Penales, el nuevo Código Procesal Penal, la Ley General de Salud, el Código de Ética, el Manual de Diligencias Especiales, el Manual de Procedimientos Administrativos, convenios con la policía, etc. Ya está normado claramente cómo es ese certificado, ¿no? Y tiene requisitos. Por ejemplo, que tiene que haber un oficio específico. Es decir, el juzgado de la Fiscalía tiene que decirnos qué es lo que quiere saber. Sírvase usted realizarle una evaluación psiquiátrica a fin de determinar si es fármaco dependiente o no. Si es pedófilo o si tiene esquizofrenia. O también nos puede decir cuál era el estado de salud mental de esa persona el 15 de mayo del año 2001. Sí, también. Por eso es que este certificado lo damos los especialistas en psiquiatría forense, pero también lo puede hacer otro colega psiquiatra que sabe el tema. Y se hace en un formato que tenga las características del que se utilice en medicina legal. ¿Por qué? Porque la ley 24.128, que es la ley de creación del Instituto de Medicina Legal, dice, el Instituto de Medicina Legal es el órgano del sistema de peritaje en el Perú. Es decir, la forma como se hacen ahí los informes psiquiátricos forenses debe seguirse cualquier otro que lo haga. Solo se realiza en personas que están en procesos judiciales y se realiza en varias sesiones. No es como aquí dice en 30 minutos. Son varias sesiones, ¿no? Hay un ambiente especial, hay un entrevistador y un entrevistado, tiene objetivos específicos. Si es para investigación o para ser víctima, para ver si tiene o no tratamiento, ¿no? Se observa la conducta, hay que saber que el entrevistado no está motivado, hay que aclararle la profesión, porque muchas veces aquí en el Perú a todo el mundo lo doctorean y no sabe si es doctor abogado, es doctor psicólogo, es doctor odontólogo, etc. Mejor hay que decirle yo soy médico, soy especialista en psiquiatría, etc., ¿no? Se hace previo consentimiento informado, por supuesto, porque así lo establece la Ley General de Salud, el artículo 15, ¿no? Se le explica que tiene que ir, le guste o no, porque él no ha pedido nada, sino que va por una orden judicial, ¿no?
La primera entrevista va más dirigida porque le preguntamos datos específicos. No hay que ser muy prolongada, 45 minutos. En niños es más corto. Se observa la conducta. En la primera entrevista se le explica el por qué y cómo y el alcance de la evaluación psiquiátrica. Hay que explicar que su relato, lo que él nos dice, debe constar en el informe y que eso lo va a leer el juez, el fiscal y los abogados. ¿No? Hay que contrastar entre lo que nos dice la persona y los hechos que ya están demostrados en el expediente. En el relato de los hechos, obviamente, tienen que ir a los detalles y aclarar todas las dudas y hechos. Porque lo que se está es investigando cómo estaba el nivel de conciencia de la persona en el momento en que cometió el delito. Se toma datos por escritos o por microcámaras, yo prefiero microcámaras. En la segunda sesión le aplicamos los tests. Se anota, por ejemplo, como mi hipótesis de inicio. Yo parto de la hipótesis de inicio que todas las personas que llegan a medicina legal son sanas. Y yo debo probar que está enferma o que estuvo una alteración de las emociones o qué sé yo. ¿No es cierto? Hay que ser imparcial y neutral, no usamos adjetivos. Y en la tercera sesión vemos nuestro examen mental, ¿no? Tenemos un protocolo que ya está vigente del año 1997 y ahí aparecen todas las partes que vamos a utilizar en la elaboración de nuestro informe psiquiátrico forense. Miren, toda la historia personal, la historia familiar, ¿no? Tenemos el examen mental completo, ¿no? Nuestro análisis y las conclusiones. Después de evaluar a fulano de tal, somos de la opinión que presenta y lo que encontramos. En salud o enfermedad mental, en personalidad, inteligencia o lo que haya. La fecha, las firmas. E insisto que es una opinión. Porque las personas que tenemos título universitario, lo que emitimos es una opinión, en este caso, calificada en el área del título que uno ostenta. Yo voy a opinar como psiquiatra, no como economista, no como futbolista. Entonces, porque estoy certificado como psiquiatra para emitir una opinión sobre esa área. Miren, aquí tenemos nuestro formato, todos los datos más grandes. Es interesante que se anote el número de oficio, juzgado, fiscalía, etcétera, y que ese oficio tiene que señalar específicamente el motivo de la evaluación y el delito que se investiga. ¿Por qué motivo? Porque eso que aparece en el oficio, esos datos, a mí me liberan del secreto profesional. Del momento que me dice, ¿sirve hacerle a usted una evaluación psiquiátrica a fin de determinar su perfil sexual? Me autorizó para hacerle toda una historia sexual, para examinarle físicamente y decir, esta persona tiene este comportamiento sexual, tiene estas características sexuales, etc. Entonces, es importante que sea. Si no viene, ¿qué quiere que le averigüe? Ni qué delito tiene, yo no le hago. Porque yo le puedo estar examinando, por ejemplo, hablando para fármaco dependiente y resulta que este era por violación. Entonces tiene que decir el delito y qué quiere saber con eso. Y brevemente las entrevistas son de dos tipos, como le decía, de entrevista de investigación, en donde nosotros buscamos obtener la mayor cantidad posible de información sobre el hecho denunciado, porque eso tiene un objetivo penal. En tanto que hay una entrevista de evaluación en donde se busca conocer la necesidad y el bienestar de la víctima, ¿no? Porque tiene un objetivo terapéutico. Entonces, son dos modalidades. El relato, vamos a describir nosotros el hecho delictivo, ¿no? Y los acontecimientos antes, durante y después. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a establecer el estado de salud mental o nivel de conciencia en el momento que cometió el delito, es decir, hace 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años. A diferencia del certificado psiquiátrico o de salud mental, que es en el momento en que yo le estoy examinando. En el campo forense no interesa cómo esté ahorita, interesa cómo estuvo en el momento en que cometió el delito. En realidad, a nosotros no nos vamos a investigar el delito. A nosotros nos interesa conocer si esa persona estaba en pleno uso de sus facultades mentales
o si presentaba algún tipo de alteración físico, mental, ¿no? Ya sea cognitiva, ya sea afectiva, ya sea volitiva, ¿no? Que le impedía darse cuenta de los hechos que realizaba y por lo tanto su responsabilidad puede cambiar, ¿no? Cuando nosotros hablamos en el relato buscamos saber cómo está la conciencia y para nosotros no es más sencillo que la capacidad de darse cuenta y si se da cuenta de lo que hace puede asumir una responsabilidad. Es decir, la conciencia no es la conciencia neurológica, sino la conciencia de saber si lo que está haciendo es lícito o ilícito, permitido o no permitido. Y eso está en relación a una conciencia ética, una conciencia legal, una conciencia social, una conciencia política, etcétera, etcétera. Y ese nivel de conciencia está en relación con la educación y con el medio en que se desarrolla. Como ve, la perspectiva para certificar en el campo forense es totalmente diferente a un certificado de salud mental, que es afirmar o negar que está sano o enfermo, ¿no? También nos interesa conocer bien cómo está la percepción, porque la percepción se puede alterar, ¿no? Por las emociones, por el consumo de sustancias psicoactivas, por trastornos físicos o por otras situaciones. Y veremos que eso es en relación a un artículo que es el artículo 20, en donde dice quiénes pueden alterarse, en quiénes se puede alterar la responsabilidad de tipo penal. Igual en la voluntad. Igual en la voluntad tenemos que analizar muy bien cómo estuvo su voluntad en el momento en que cometió el hecho. Porque también se puede alterar por las emociones, por sustancias, por trastornos u otras situaciones. Y eso tenemos que averiguar. La historia personal, ya hemos visto, para ver la personalidad a través de todo el desarrollo, ¿no? Inclusive la actitud personal, qué piensa del hecho que ha realizado, ¿no? Cuáles son sus pensamientos, sentimientos, actitudes, qué expectativas, arrepentimiento, proyectos de vida, etc. Igual vemos las redes de apoyo familiar y social, la relación que hay con todas las familias para ver cómo está la red de apoyo familiar, los exámenes de ayuda diagnóstica, aquí empieza el primer problema. En psiquiatría forense nosotros demostramos lo que decimos. En psiquiatría clínica, si hay un colega me dice, mira, este tiene demencia senil tipo Alzheimer, digo, oh, sí, efectivamente tiene, sí, estamos de acuerdo. No, en el campo forense usted tiene que probarlo. Y para eso existen pruebas, para eso existen test, etc. Y algo que los psiquiatras en general se han ido olvidando es el examen físico. Nosotros hacemos el examen físico, obligatoriamente, para ver tatuajes, para ver cicatrices, para ver piercing, etc. Nuestro análisis de cómo lo vemos, ¿no? Cómo se comporta con nosotros, si hay incongruencias en sus pensamientos, sentimientos o conducta, ¿no? Que son observadas por nosotros. Y lo reportamos. Y existen pruebas para eso. Por ejemplo, para detectar simulación, el FAS, MFAS, o simulación de síntomas, el SIMS, por decir un ejemplo. O también puede ser el MEN, si es que veo trastorno de estrés postraumático, o se me ocurre a mí el TOM para ver esa simulación de memoria. ¿Sí? Yo tengo que demostrarlo, ¿no? El análisis, los procesos parciales, todos ellos, ¿no? Nuestra percepción psiquiátrica o análisis. Aquí analizamos las circunstancias. Persona que se encontraba libando licor de tal hora. ¿Sí? Tratamos de establecer la relación entre la historia, el examen y los hechos que se investigan. Y por supuesto analizamos los signos y síntomas, rasgos de personalidad, ¿no? Estudiamos los factores predisponentes, determinantes, encadenantes, identificamos los estresores sociales, eventos vitales, la influencia de la familia, etcétera, ¿no? Y establecemos o tratamos de establecer la relación de causalidad entre un síntoma o rasgo y el acto supuestamente delictivo. Y si lo hay, medimos cuantitativa, cualitativa y cronológicamente esa situación. Entonces, en los casos, hay casos especiales, por ejemplo, en el perfil sexual y en las víctimas, en donde en el perfil sexual tenemos que señalar las características sexuales de la persona, y en las víctimas, por ejemplo, ver si la persona puede seguir un tratamiento médico, y si puede ser ambulatorio o puede ser en hospitalización, si requiere asistencia o no.
y las conclusiones son frías. Después de evaluar a fulano de tal, somos de opinión que no presenta ningún trastorno mental que le impida darse cuenta de la realidad. En español, sano. O presenta criterios diagnósticos de trastorno postraumático, de esquizofrenia paranoide, F20, según el Código Internacional. Si tiene una personalidad normal, y en esa personalidad normal, ¿qué rasgos tiene? Y si tiene un trastorno, ¿qué trastorno de personalidad tiene? ¿Qué situación está viviendo? ¿Cómo es su nivel intelectual? Y otras enfermedades que podrían alterar su capacidad de responsabilidad, su culpabilidad y por lo tanto su capacidad de responsabilidad. La fecha y la firma. Entonces, como ven, la forma y la finalidad son diferentes. Entonces, a manera de conclusiones, diremos lo siguiente. El certificado médico en general es un documento que afirma o niega un estado de salud o enfermedad presente o pasada en un momento específico de la vida de una persona humana. Es en el presente. La finalidad es acreditar el estado actual de salud o de enfermedad en el momento en que se hace la evaluación. El certificado médico psiquiátrico, o llamado certificado médico de salud mental, se va a dejar constancia de un acto médico psiquiátrico y el resultado del examen mental de la persona en relación a la condición de salud o enfermedad mental, porque tiene una finalidad que es diversos trámites desde esa certificación para adelante. Por ejemplo, para hacer trámites notariales, otorgar testamento, para que lo admitan en la universidad, desde ahí para adelante, ¿no? Ese sería el certificado médico de salud mental, o su nombre correcto que debería ser certificado médico psiquiátrico, en general, ¿cierto? Y el certificado psiquiátrico forense va a establecer el estado de salud mental de una persona en el momento de la comisión de un delito. Ver las consecuencias del trauma, valorar el daño psíquico, ver las secuelas, ver si hay necesidad de tratamiento, hospitalización o escarcelación, etcétera, porque tiene una finalidad netamente legal. Ahora, a mí los colegas de los centros de salud comunitarios me decían, me piden que haga un peritaje y yo les contestaría, ¿no? Dentro de las funciones establecidas en el manual tal de los centros de salud mental comunitario, no está dispuesto que se haga peritajes o informes forenses o certificados psiquiátricos forenses. Para eso existe el Instituto de Medicina Legal, la División de Psiquiatría Forense, y se acabó. Y nadie les puede obligar a hacer eso. Hay un ejemplo en Huánuco, por ejemplo. Ahora bien, si sabe y quiere hacerlo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Sí? Hay muchos colegas que me han llamado, le digo, mire, quiere hacerlo, puede hacerlo, ok. Y le ayudamos. ¿No es cierto? ¿Y esto por qué motivo? Porque existe un famoso decreto supremo 004-86-JUS, que dice que en los lugares donde no hubiera un médico legista, cualquiera sea la especialidad, cualquier profesional puede asumir su función. Porque el hacer peritajes es una función. Es una función que nos encarga el Estado para contribuir a la mejor administración de justicia. Y por eso es que muchas veces se solicita a los colegas que hagan ese examen. Pero, hay dos cosas, ¿no? O aprenden bien a hacer una evaluación forense y lo hacen, o simple y sencillamente dicen que esa no es la función que les compete en el trabajo para los cuales han sido contratados, asignados, etc. Y no es la finalidad de ese centro de salud comunitario, por ejemplo. Entonces, hay que tener las cosas bien claras. Muy bien, doctores. Gracias por haberme escuchado. Y si hay alguna pregunta, espero responderla o aclarar
para que no haya dudas a futuro y no se vean inmiscuidos en problemas o involucrados en problemas que generalmente uno no los puede resolver porque está distante de alguien que te pueda apoyar. Muchas gracias. Gracias, doctor Moisés Ponce Malaver, por su presentación muy esclarecedora. Y ya hay preguntas en el chat, y también los colegas que deseen activar el micrófono pueden levantar la mano para darles pase con el micrófono. El doctor Eber Mita Curay ha levantado la mano. Doctor, ¿puede activar su micrófono, por favor, para que pueda hacer la pregunta al doctor Moisés Ponce Malaver? Muchas gracias, doctor. Ante todo, felicitar al doctor Malaver porque nos ha aclarado algunas dudas, pero siguen habiendo otras. Obviamente el Código de Ética vigente es el 2007 y hay un proyecto para modificar el Código de Ética, que no diferencia mucho de lo que ha mencionado el doctor Malaver. Mis inquietudes son las siguientes. Cuando se habla de un adulto mayor de 70 años, muchos notarios solicitan que sea expedido el certificado por un instituto del Estado, pero la norma establece que puede ser cualquier médico psiquiatra y no necesariamente tiene que ser del Estado. ¿Es así, doctor, o hay algún error en ese aspecto? Lo puede hacer cualquier psiquiatra que sea habilitado, cualquier psiquiatra, ¿no? Y también lo podemos hacer los forenses, porque hay específicamente una forma, o mejor dicho, un peritaje que se llama salud mental para testar. Y también una forma en donde un estilo de examen, una forma de examen que le hacemos a los notarios, por ejemplo, que ellos están sanos, pero para seguir ejerciendo la función notarial se hace un examen mental, ¿sí? Entonces, es cierto, pasados los 65 años, es obligatorio que las personas que vayan a hacer una transacción o algo en la notaría, por ejemplo, necesariamente tiene que llevar un certificado de salud mental, ¿no? Sí, disculpe, doctor, es 70 años, no 75. Ese es uno. Lo otro, cuando se habla, por ejemplo, de las personas que refieren haber tenido abuso sexual, existe una prueba, la SBA. ¿Qué opinión tiene? ¿Ha sido validada y tiene confiabilidad en el país o no? Bueno, primero que es otro tema. Y segundo, le hago recordar lo que decía Malbataján. Hay que dudar 10 veces del cálculo y 100 veces del calculador. Hay que dudar del método y quién aplica el método. El CBCA o el SBA, que la lista de validez, es una prueba más en una investigación. Si me sale que, por ejemplo, el relato no es creíble, no quiere decir que la persona sea mentirosa, lo que pasa es que lo está relatando de una manera que no es creíble por diferentes motivos. Eso contribuye a esclarecer la verdad, es cierto, pero eso no es la verdad al 100%, porque si no, un poco más, si me pedirían a mí que con esa prueba ya le dé los años de sentencia que merece una persona cuando no sale positivo, ¿no? Y que es validado, por supuesto, por supuesto. Ahora la pregunta es, ¿cuántas personas saben hacerlo? ¿Sí? Y aquí hace la informalidad que creen que por leer un libro o por haber escuchado una charla ya son expertos en aplicar el análisis de contenido basado en criterios. Eso no es cierto, ¿no? Se requiere una formación especializada para ello. Sí, doctor, discúlpeme, la pregunta era, ¿está adaptado al país? Esa es una escala y las escalas no se validan, los test sí. Gracias, muy amable, doctor. Sí, gracias. ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta puede levantar la mano? Mientras tanto, doctor Ponce Malaver, hay algunas preguntas en el chat. Lourdes Allende nos consulta, doctor Ponce, entonces en el certificado debe constar claramente, no, debe constar el motivo de solicitud del certificado. Ya dije que sí, no solamente es ético, sino también legal.
Se pide el presente a solicitud de el interesado para trámites académicos, para trámites notariales, para trámites militares, para trámites laborales, lo que fuere. Porque si lo usa de otra manera, y recuerden que ese es puede ser un delito. La doctora Ani Altamirano nos consulta. ¿Siempre hay que agregar el RNE al encabezado del certificado? Si no, ¿cómo muestra que está habilitado para hacer un examen mental? La doctora, bueno, la participante Cheryl Catherine Villafuerte nos consulta. Buenas noches, doctor Moisés. Una pregunta. ¿El informe médico puede modificarse en el tiempo, ya que la patología pudiera variar, por ejemplo, agregarse otras patologías o tratamientos? No. El informe médico es diferente al certificado médico. Ahora bien, ¿puede variar? Sí puede variar. Porque el informe no es más que el relato que hace del momento en que comenzó a atender a la persona hasta el momento que le piden el informe. Pero eso no es un certificado. El informe dice, por ejemplo, fulano de tal fue atendido el año 2010 con el diagnóstico de síndrome psicótico de etiología determinada. ¿Sí? El 2015 le pusieron descartar esquizofrenia y el 2020 diagnóstico de esquizofrenia. Y yo que lo he evaluado ahora, digo, efectivamente, he visto todo eso, sí es una esquizofrenia. El diagnóstico no estuvo preciso. Sí, sí puede variar, pero dentro de esa área. Porque si me pone, por ejemplo, que le pusieron síndrome psicótico, descartar esquizofrenia, y al final le pone trastorno de ansiedad generalizada, oiga, ahí el diagnóstico no guarda relación, ¿no es cierto? Hay una pregunta más. Buenas noches, doctor Ponce. Algunos certificados de salud mental incluyen que se ha hecho un test de Mini-Mental. ¿Es necesario colocar eso en los certificados? No, en los certificados solamente se dice el examen que ha hecho, y le ha hecho el examen mental, por supuesto, ¿no? Y si quiere ponerle, por ejemplo, que le ha hecho otras pruebas, pondrá quien al examen mental o psicopatológico y pruebas psicométricas presenta tal diagnóstico. Sí, pues puede hacerlo. Puede hacerlo. Si gusta, sí que se amplía eso, pero generalmente los diagnósticos psiquiátricos son clínicos. ¿Es cierto? Que se apoyan en otros para afirmar o rechazar. Bueno, estamos de acuerdo, pero si le quiere agregar, no le va, ni le quita ni le aumenta nada. Verónica Nue nos consulta. Buenas noches, doctor Ponce Malaver. ¿Qué recomendaciones daría para las evaluaciones de certificado de salud mental para, bueno, lo que ya se comentó, no estudios, trabajo, trámites notariales, respecto al tiempo y qué se debe evaluar? A ver, depende pues para qué le piden. Primero al tiempo, es que yo voy a certificar cómo está la persona de aquí, porque él lo va a utilizar para adelante. Por ejemplo, si a mí me dicen que yo estoy aspirando a un trabajo en donde se requiere tener muchas habilidades de tipo operativos, ejecutivos, entonces yo le haré un examen de inteligencia, especialmente en el área ejecutiva. Entonces, depende, ¿no? Entonces, depende para qué lo va a utilizar, ¿no? Doctor Ponce, en caso de trabajar en un hospital y solicitan una evaluación psiquiátrica forense, ¿se puede redactar un documento mencionando que no cuenta con la competencia para realizarlo? Tengo entendido, ¿acá en Lima o dónde se referirán? No sé. Sí, no lo sé, pero si es un hospital psiquiátrico le quedan dos opciones, ¿no? Si hay psiquiatras forenses o hay división médico-legal, decirle, eso lo ve medicina legal. Y si no lo hay, tendrá que ser un certificado diciendo que al momento que yo lo examiné tiene tal cosa, punto. ¿Y cómo estuvo hace 2 años cuando mató a alguien? Eso yo no lo puedo explicar porque para eso existe la psiquiatría forense. ¿Es cierto? Muy
Jenny Ponte nos consulta, doctor, en el área donde trabajo se recibió un oficio del juzgado del área de violencia acerca de un varón denunciado por violencia psicológica y acoso sexual, donde nos pone terapia psicológica y psiquiátrica obligatoria, posterior hay un informe. A la evaluación, la persona no presenta ningún trastorno mental. En consecuencia, ¿se puede hacer un informe en base a esa única sesión donde se indica que no requiere tratamiento psiquiátrico? Sí, si usted tiene su opinión de que no requiere, no requiere, primero persona que se hace el informe, ¿no? Salud mental, normal, sano. Personalidad de tal tipo, inteligencia de tal tipo, punto. ¿Sí? Al momento de la evaluación no presenta ningún trastorno mental que amerite tratamiento psicofarmacológico o tratamiento psicoterapéutico. Uh-huh. ¿Es factible y ético emitir un certificado de salud mental apto a una persona en un servicio de emergencia? No, por supuesto que no. Porque para eso hemos dicho que los certificados tienen una finalidad, requieren un tiempo, etcétera, etcétera. Ahora, cuando van a emergencia por la situación que está, le puede ocurrir lo que le pasó y le conté del Momón, que se fue a emergencia, lo vieron que estaba ahí una reacción psicótica por consumo de sustancias, le pusieron a descartar de esquizofrenia y terminó como esquizofrénica, haciendo lo que se llama presimulación. Uh-huh. Doctor, y una consulta ya personal, o bueno, de lo que he escuchado desde su presentación, una parte que usted comentó que, no sé si le escuché bien, que está prohibido o no es legal hacer promoción, publicidad de esos certificados. Sí, por supuesto, está prohibido ética y legalmente. Uh-huh. O ¿No es sea, cierto? ponemos anuncios y eso es O no, usted ponga nomás, usted ponga que es psiquiatra y ya lleva todo. ¿Por qué tiene que poner, se hace certificado de salud mental en 30 minutos? Uh-huh. ¿No es cierto? Es equivalente a que usted ponga se cura la diabetes. Claro, algo así. Lourdes Allende ha levantado la mano. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Le estoy levantando la mano. Lourdes Allende. Buenas Buenas noches. noches. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Muy agradecida por la exposición, doctor Ponce. Realmente es muy clarificadora. Doctor, dos consultas. En el caso de que, digamos, estoy en un sitio lejano, pero viene un paciente que está mentalmente compensado, o sea, es un esquizofrénico que tiene un tratamiento. ¿Es posible decir que, digamos, él sufre de esquizofrenia, está mentalmente compensado? Y si está mentalmente compensado, ¿cómo podría yo, si no me dice del antecedente, hacer el diagnóstico? Y la segunda cosa es, alguna vez fui a un consultorio psiquiátrico y el psiquiatra que, bueno, emitía las evaluaciones mentales para hacer el serum, decía de que además debíamos firmar una declaración jurada en el cual decíamos que no padecemos de enfermedades mentales, o sea, el paciente, en ese caso yo tenía que firmar y todos los que consultaban tenían que firmar una declaración jurada de que no estábamos omitiendo, ni mintiendo, ni no sé, ocultando alguna enfermedad previamente psiquiátrica diagnosticada que él pudiera no diagnosticarnos en el momento, ya sea porque estábamos compensados, tratados, en fin. Bien, Esas dos cosas, doctor. Interesante. Primero, que existe una rama del conocimiento humano que se llama psicopatología. ¿Es cierto? Y si yo evalúo a una persona y digo que está compensado, tengo que estar convencido que esa persona tiene un diagnóstico o un trastorno y que con el tratamiento que ha recibido está compensado, no por lo que él me diga, sino por lo que yo estoy evaluando. Yo tengo que certificar que esa persona tiene esquizofrenia y que actualmente está compensado. Porque si llega una persona esquizofrénica compensado y el psiquiatra le pone mentalmente sin alteraciones mentales, oiga, ese psiquiatra no sabe psiquiatría. No sabe psicopatología. Segundo, si yo voy a un psiquiatra que me certifique si estoy sano o enfermo mentalmente y me dice, hago una declaración que no tiene ningún trastorno mental, oiga, ese no sabe psiquiatría. Él tiene que decir si esta persona está sana o no está sana. Él.
de acuerdo a su examen mental que ha realizado, no de acuerdo a la declaración que hizo. ¿Es cierto? Lourdes, ¿has levantado otra vez la mano o lo dejaste levantada? No sé si tienes alguna pregunta para el doctor. Sí, doctor, bueno, quise borrar ya que estaba levantando la mano, pero no pude hacerlo. Ah, Sí, ya, ya. ya, ya. Pero muchas gracias, doctor. Gracias. Ujú. Unas últimas preguntas, doctor Ponce, para ya no extendernos demasiado. Este, eh, Corina Robles nos consulta, ¿sería estratégico o riesgoso colocar en el certificado médico, se expide el siguiente certificado para los fines que el usuario considere pertinente? Yo he visto varias veces que colocan eso también, ¿no? Agradecería su respuesta. Sí. Vale para colocarse la soga al cuello. Si le da carta abierta, él lo puede utilizar para lo que él quiera, porque dice para los fines que él estime conveniente. Por ejemplo, acusar al médico de emitir un certificado falso. O no saber medicina o no saber psiquiatría. Para eso sirve. Es para un fin específico, se certifica para algo específico. Ujú. Doctora Jacqueline ha levantado la mano. Le doy pase el micrófono, por favor, para escucharle. Buenas noches. Gracias, doctor Malaverde, por la ponencia. Quería hacer una consulta. ¿Ha existido o quizás en alguna situación en el cual se encuentra alguna patología psiquiátrica en algún médico residente postulante al residentado médico y que de pronto haya sido negado para el ejercicio o para poder postular alguna especialidad? O sea, hago esta consulta porque he visto ahora está circulando en las redes sociales este impedimento, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta lo que usted había mencionado acerca de algunos estudios de psicopatologías en estudiantes de medicina. Gracias. Sí, es interesante, ¿no? Mire, ahí hay cuestiones encontradas, no hay una legislación propia en nuestro país, por si acaso. No hay específica para eso. En otros lugares sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, se hace una junta de profesionales que van a evaluar a la persona que aspira a ser médico, que aspira a ser psiquiatra. Y ellos deciden si esa persona puede, merece o no estudiar esa carrera. Acá ya le decía, basta con que usted pague la mensualidad a la universidad y se acabó el asunto, ¿no? Ahora, no existe así algo que diga específicamente las personas con trastorno de personalidad, por ejemplo, o las personas con esquizofrenia, o las personas no pueden estudiar una carrera. No existe una norma específica, ¿no? Y hay un caso muy particular, yo lo conozco porque yo lo evalué. Bueno, no lo evalué, sino lo conozco el caso de cerca, en donde hay una persona que, ustedes vieron el caso, hay una explosión en un desfile, ¿no? La persona se cae, es un militar, lo llevan al hospital naval, en el hospital naval, para que no se vaya a caer, lo llevan amarrado en la camilla, ¿no? No hay contención, sino lo amarraron, que es otra cosa. Y llega y él se despierta y comienza a gritar para que lo suelte, y dice, usted está agitado, le ponen su inyección. Y vuelta se despierta, grita agitado, y finalmente lo pasan a psiquiatría. Y en psiquiatría, su esposa con él dice, mira, si te pones tranquilito ya no te van a hacer nada. Ok, se dio cuenta de eso. Y él piensa, si yo me han pasado a psiquiatría y me dicen que tengo esquizofrenia, me van a dar de baja, me van a dar mi pensión, voy a ganar sin trabajar, voy a estar feliz, y así lo hizo. Un día se pelea con la esposa, y la esposa dice, no, a mi esposo le han dado de baja por tener un trastorno mental. Y los locos no manejan el dinero, por lo tanto lo voy a interdictar, o sea, privar de sus derechos. Y hace el proceso. Y cuando hace el proceso, el hombre dice, no, y la verdad que yo me he hecho loco, pero no estaba loco, sino me hice loco para que ya me den de baja, me den mi pensión y todo. Y le dice, busque pues un psiquiatra que diga que está usted sano mentalmente, ¿no? Y se fue a un centro de salud mental que queda a la derecha del río Rima, se fue a un hospital que queda en Magdalena, se fue a un hospital que queda en la carretera central y nadie le pudo dar un certificado de que estaba sano mentalmente hablando. Y entonces, ¿qué dijo el hombre? Ah, esto no se queda así, yo estudio Derecho. Y estudió Derecho. Justo cuando se va a graduar,
aparece su esposa y le dice, este señor no se puede graduar porque tiene el diagnóstico de esquizofrenia. Y la universidad no le extendió el título. Y se armó un lío. Porque hasta donde yo conozca, no hay una norma específica aquí en el Perú que diga que aquella persona que tiene trastorno mental no puede estudiar, no puede trabajar, etc. No hay una norma específica para eso. Desde mi punto de vista, los exámenes psiquiátricos deberían ser muy estrictos. No solamente para los que ingresan a estudiar medicina u otras carreras en la universidad, ¿no? Sino también, por ejemplo, en los congresistas de la República. El primer requisito, pasar un buen examen psiquiátrico, ¿no? Entonces, eso es discutible, no hay normas específicas, y si el caso llega más, supuestamente hay ya una jurisprudencia y decir ya un caso como para tomarlo de referencia, ¿no? Pero no hay una norma específica que le impida estudiar, ¿no? Gracias, doctor Ponce Malaver. Y quedan varias preguntas, pero creo que las puedo sintetizar así, de manera resumida, doctor. ¿Cuánto tiempo o cuántas consultas son necesarias para hacer un certificado de salud mental? ¿El tiempo y cuántas sesiones? Ese es el resumen de las preguntas que quedan. Sí. Yo personalmente pienso que mínimo entre 2 a 3 sesiones. Mínimo 2, 3 es suficiente. Ahora bien, esas 3 sesiones lo puede hacer en 3 días diferentes o lo puede hacer el mismo día. También lo puede hacer. Lo hace en la mañana, al mediodía y en la tarde. Ya tiene su certificado. Sí puede hacerlo. Yo personalmente cuando voy al penal lo veo así en una hora, veo otro caso, luego lo vuelvo a ver, luego lo vuelvo, ya está. Lo veo en 3 sesiones. Que las 3 sesiones pueden ser el mismo día, también, ¿no? Lo ideal es que uno esté convencido de que lo que va a certificar es cierto. Y para eso, obviamente, se tiene que utilizar bien los conocimientos psiquiátricos, todos los criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico, pero para obtener la información sobre los síntomas y signos, tiene que saber psicopatología. Y tiene que saberlo bien. Porque la psicopatología nos va a permitir a nosotros identificar si esta persona efectivamente tiene tal o cual síntoma. O es decir, si tiene una delusión, o una idea delusiva, o tiene una alucinación. ¿Es cierto? Entonces, eso lo da la psicopatología. Entonces, aquí lo más importante sería conocer bien psicopatología para hacer un correcto diagnóstico. Gracias, doctor Moisés Ponce Malaver, por su presentación. Dejo la palabra al doctor José Linín para que pueda dar cierre a nuestra actividad. Doctor Linín, ¿puede activar su micrófono? Gracias, Jeff. Doctor, muchas gracias por su tiempo que ha dedicado. Como siempre, lo felicito por la claridad con que usted suele especificar los conceptos para que no hayan confusiones, y creo que en su campo es bastante importante porque es decisivo hablar claramente y preciso, ¿no? Gracias, repito, por su tiempo, y será hasta una otra oportunidad, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Linín. Gracias, doctor Yewar Caya Victoria. Y gracias a todos los colegas por haberme brindado la oportunidad de compartir algunas ideas. Muy generoso de su parte por haberme escuchado. Que la paz y la armonía los acompañe. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, colegas, a todos por haber participado. Nos estamos viendo el siguiente mes en nuestra actividad mensual. Buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias por participar. Chao.